Señor, en esta hora. Llevar cansancio, Señor, en esta hora tan difícil de prestar la atención y enfocarnos en adorarte y responder a tu palabra. En este momento nos entregamos nuevamente. Nos rendimos a ti, Espíritu Santo, que nos ayudes a glorificar al Cordero que fue inmolado en la cruz y resucitado y está a la diestra del Padre. Señor, en esta tarde queremos honrarte, queremos agradarte, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gracias por compartir conmigo. Gracias, Pastora Adela, por ese apoyo. Bueno, quiero que me acompañen, por favor, con las Biblias abiertas al primer libro, segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Amén. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Obrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Dios. La palabra dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes.
alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Una vez más oremos, iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra en el día de hoy. Oh, Espíritu Santo, te pido que nos ayudes a recibir tu palabra, que sea implantada en nuestro corazón, Señor, que dé mucho fruto. Padre, que sea esta palabra inseparable de nuestras vidas. Oh, Padre, en el santo nombre del Hijo unigénito, oramos en esta tarde, Padre, dándote toda la gloria y la honra. Recibimos tu gracia en este momento, recibimos tu poder, Espíritu Santo, para cumplir tu propósito. En el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, oramos y decimos amén. Pueden sentarse, amados. Gracias por acompañarme en la palabra. Aleluya. Aquí en nuestro texto principal, hermanos, quiero enfocarnos en algo maravilloso acerca de cómo trabaja nuestro Dios, cómo trabaja Jehová de los ejércitos. Siempre está pensando del futuro nuestro Dios. Nunca queda sin plan, nunca queda sin respuesta, sin solución. Venga lo que venga, Él está preparado para llevar a su pueblo más allá. Y Dios tiene grandes planes para la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cuánto lo creen? El plan de Dios no se ha bajado, ni se ha desanimado para la iglesia en los últimos días. Como la iglesia primitiva, aleluya, inició en fuego, aleluya, y tuvo el poder de lo alto para cumplir el propósito, para cumplir, obedecer el llamado de Dios, la gran comisión. Nosotros también en el día de hoy somos equipados, hermanos, para el propósito por el cual fuimos llamados. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí en nuestro texto se encuentra de la persona de Elías, también de Eliseo, pero quiero enfocarnos en esta tarde. Yo sé que el sueño nos quiere agarrar, aleluya, y el Espíritu Santo nos va a ayudar de quitarlo, pero quiero enfocarnos, aleluya, en la persona de Elías, porque de verdad no hay ningún cambio por parte de nuestro Dios en el día de hoy. Él es el mismo como era en el día de Elías, como era para la iglesia primitiva. Él es el mismo el día de hoy, aleluya, que ayer y para siempre. Amén. La pregunta que se encuentra en versículo 14 de nuestro texto: cuando fue quitado Elías de su compañero, aleluya, al hombre más joven, al hombre preparándose para seguir en la misma línea del ministerio del profeta, Eliseo hizo una pregunta. Ya no estaba presente el profeta Elías para hacerle una demostración de cómo partir las aguas nuevamente, pero teniendo el mismo manto y viendo el mismo río y las aguas fluyendo que se pusieron como un obstáculo que le quería detener y causar a dudar
de lo que había recibido, teniendo el manto en la mano y viendo por los ojos la situación natural, las circunstancias, aleluya, naturales, él hizo una pregunta y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Pero yo quiero hacer la pregunta a ustedes con un poquito de cambio ahí. La pregunta en el día de hoy, en verdad, no es ¿dónde está el Dios de Elías? Gloria a Dios. ¿Dónde está el Dios de la iglesia primitiva? Porque Él no ha cambiado, Él no ha ido a ningún lado. Aleluya, Él está presente, Él está dispuesto, Él está pendiente, aleluya, a la oración de su iglesia, de su pueblo. Pero ¿qué pasa? La pregunta para el día de hoy, en esta tarde, es: ¿dónde está el Elías de Dios? ¿Dónde está el Elías de Dios? Porque en este momento que se encuentra en el versículo 14, el hombre Eliseo tuvo que hacer la misma decisión. Tuvo que actuarse por fe, como Elías le había dejado un ejemplo de cómo partir las aguas, cómo superar los obstáculos, cómo cruzar al otro lado de su propósito. Y él dice la palabra así, que uno golpeado del mismo modo, escuchen esto, no buscaba otra manera, no buscaba otra manera moderna. Aleluya, lo que funcionó para las generaciones antiguas va a funcionar para nosotros también, para vencer en el día de hoy. Por el manto de Dios, por la unción de Dios, por el llamado de Dios. No nos hace falta, aleluya, no nos falta nada para cruzar, para superar, aleluya, al otro lado. Pero tenemos que actuarlo por fe, del mismo modo, y partir las aguas. Aleluya. Se apartaron a uno a otro lado, dice, y pasó Eliseo. Así que el título del mensaje en el día de hoy es: ¿dónde está el Elías de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe algo de Elías? Vamos a enfocarnos en unas fotógrafas en la vida del hermano profeta Elías, y cómo nos habla del espíritu que tenía. Vamos a ver rapiditamente más adelante, para concluir, algo importante acerca del espíritu. Cuando hablamos de esa manera del espíritu de Elías, no estamos hablando de un espíritu inspirado aparte del Espíritu Santo. Le honramos al Espíritu Santo como el único espíritu en la tierra que importa. No hay que buscar la unción de Elías, porque no existe. Elías fue ungido por el Espíritu Santo. No hay que buscar la unción de Ruth. Aunque unos autores, ¿verdad?, aprovechan ese tema de la unción de aquel persona, la unción de aquel profeta, la unción de verdad, hermanos, proviene del mismo Espíritu Santo. Lo que Elías pudo hacer, lo hizo por el poder de Dios. Lo que los discípulos, los apóstoles hicieron, no hay que buscar enfocándonos en una persona, hay que enfocarnos en aquel arriba, el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés. Él es la persona de la unción. En mi opinión personal, no le damos a Él la honra y la gloria que se lo merece cuando nos enfocamos en la unción de tal persona, la unción de tal ministro. Hay que buscar primeramente al Espíritu Santo, y como Él nos quiera usar es lo que importa. Amén. En nuestra generación tenemos un llamado como ministro de Dios de servir y ser usados por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del espíritu de Elías, estoy hablando del carácter, estoy hablando de la mentalidad, estoy hablando de la actitud del profeta Elías. Y no tiene que ser varón, no tiene que ser, aleluya,
un hombre, un predicador, todo creyente que vamos a ver ahorita, vamos a ver que todo creyente puede poseer, aleluya, y tener ese espíritu de Elías, esa actitud. Dice la palabra del Señor, aleluya, que Elías, voy a enfocarnos en unos puntos, unas fotógrafas en la vida de Elías. Digo, primero, Elías creyó y confesó la palabra en cualquier circunstancia, delante de reyes, con tanta oposición, reyes que de verdad le aborrecían a él. Estando delante de reyes o estando delante de una viuda, él fue fiel de hablar la palabra de Dios y creerla. Aleluya. Confesó fielmente la palabra dada por Dios. Creyó y confesó la palabra. Dice la palabra de Dios en 1 de Reyes 17, si tú quieres seguir, voy rápido, pero en versículo 1, una historia famosa en la vida de Elías, el tisbita, dice de la siguiente manera: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, estando delante del rey, la posición más alta entre el pueblo de Israel. Delante de Acab, ¿qué dijo? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Amén. Creyó. Alguien no confiesa eso sin creerlo. Sí. Delante de un rey que le puede matar. Aleluya. Le puede echar en la cárcel. Hay que creer esa clase de palabra profética. Él creyó y confesó la palabra profética fielmente, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Quiero hacerle la pregunta: cuando Cristo nos enseñó de igual manera de la potencia, y bueno, la potencial, las posibilidades de lo que nosotros confesamos, no solamente lo que dice Dios, pero está fundada esta verdad en Marcos 11:23, que lo que nosotros decimos a la montaña será hecho si creemos y no dudamos en nuestro corazón. Tendremos lo que nosotros hemos dicho. Ay, hermano, yo no lo creo. Entonces no lo crea a Cristo. Al creer la palabra de Cristo, tiene que creer que tus palabras fundadas, claro, palabras de acuerdo con la palabra, palabras de acuerdo con la Biblia y la voluntad de Dios. Pero cuando tú hablas, hermano, aleluya, ministro, aleluya, hay que creer que tu palabra se va a cumplir. Y de esa manera demostramos confianza en nuestro Dios. Si no fuera así, hermano, Cristo no nos hubiera hablado así. Pero un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando Elías habló, no se encuentra en ningún momento que Dios le había hablado de proclamar eso delante del rey Acab. Pareciera que estando guiado por el Espíritu Santo, aleluya, él lo proclamó, pero Dios le respaldó, porque él creía la palabra que salió de su boca. Así que un ministro llamado de Dios tiene que, aleluya, tiene que hablar confiadamente delante de cualquier persona. Aleluya, no importa, siendo un político, aleluya, siendo grabado el mensaje en las redes sociales, hay que predicar igual. Hay que predicar la sana doctrina. Hay que proclamar la buena nueva, siendo delante, aleluya, estando delante de reyes o estando delante de individuos en un culto familiar en la casa.
No importa el lugar, la circunstancia o delante de cualquiera, hay que ser fiel a la palabra de Dios, creyéndola y confesándola. Dice la palabra más adelante en el versículo 11 de ese mismo capítulo 17, Primero de Reyes 17, 11. Aleluya. Que ahora, estando delante de una viuda, la Biblia dice, y yendo ella para traérsela como agua para beber, él la volvió a llamar, el profeta Elías, escuchen eso, y le dijo una palabra tan ofensiva a la mente natural. Aquí están pasando por una sequía, todo el pueblo de Israel, incluye a esta viuda, y ella ni siquiera tenía para ellos dos, ella y su hijo, y pensaban que iban a morir después de preparar un pan como el último alimento antes de morir. Y dice el profeta, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Sabe algo que Dios ya le había hablado? De que en Sarepta de Sidón, una viuda, aleluya, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No fue una petición fuera de orden, pero pareciera a la mente carnal, a la mente, ay, ¿cuál es lo opuesto de sensible? Como faltando compasión o algo de misericordia para esta viuda y su hijo. Pero el profeta Elías, imagínense, pidió pan primero. ¿Sabe algo? Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Escuchen, un hombre de fe, un hombre que cree en la palabra de Dios, que cree en lo que Dios, aleluya, te ha dado a hablar, Dios va a respaldar, aleluya. Dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti, escuchen eso, confiando en Dios, que ella iba a tener todo lo que necesitaba. Y después harás para ti y para tu hijo. Un hombre de fe, pero una palabra ofensiva, una palabra como el enemigo quisiera aprovechar para una raíz de amargura. Y saben algo, yo sé que este ejemplo es un alimento natural, pero mucha gente se ofende del tema de los diezmos y el sustento de un ministro, de un llamado de Dios, un pastor. ¿Por qué? Ellos no quieren cooperar con la estructura que Dios ha formado para sostener a sus ministros. Aleluya, gloria a Dios. Y se ofenden de escuchar, Dios me requiere de mí el diezmo, 10% primero, antes de usar, aleluya, lo que he ganado para cualquier otra cosa. Dios me demanda, Dios me instruye de entregar ese diezmo, confiando en un hombre, una familia pastoral. Muchos se ofenden. Escuchen, iglesia, no vamos a ver, escúcheme bien, no vamos a ver la provisión sobrenatural de Dios si no cooperamos con lo que Él nos ha instruido. En el tema de la economía de la iglesia, del pueblo de Dios, cómo trabaja la iglesia, porque todo lo que se hace en la tierra se requiere dinero, se toma recursos. ¿Y cómo vamos a movernos? ¿Cómo vamos a hacer un evento así? ¿Sabe algo? Que esas colchonetas
llegaron casi a $700 solamente para acomodarnos más, porque son dignos de ese toque de cariño aquí, recibiéndole como amor, somos ministros de Dios. Gloria a Dios. Así que no lo consideramos como, ay, qué dolor. No. No es un dolor honrar a los ministros de Dios. Si un hermano en la iglesia siempre tiene problemas cómo está usando el pastor. Y yo sé que hay casos que tiene que investigar y por la misma palabra de Dios tenemos que evaluar cómo se está utilizando la finanza de la iglesia, si le agrada a Dios o no. Pero ese espíritu de duda y de como crítica siempre del pastor, ¿por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que sostener al pastor? Él puede hacer más, él puede hacer. Miren, ese espíritu no se coopera con los milagros de Dios en la economía. Para ver la provisión sobrenatural, a veces la palabra, la enseñanza, y muchos pastores por eso han abandonado de enseñar del diezmo, de enseñar de la finanza, de dar, aleluya, y les será dado, aleluya. Han abandonado el tema totalmente de la economía de Dios, porque a Dios solamente importa el ambiente espiritual. Y hay gente que el pastor espera que llegue a la iglesia para escuchar palabras de Dios y están luchando en sus finanzas. Están luchando en la economía y en la iglesia no encuentran respuesta, no encuentran solución, porque no son enseñados de cómo trabaja la economía de Dios, el reino de Dios. Hay que no ofendernos, hermanos, de la verdad de Dios. Como esta viuda, gracias a Dios, cumplió la palabra del profeta, aunque le parecía algo bien difícil de sacrificio. Porque la palabra dice en versículo 14, siguió hablando el profeta, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios le hizo a esta viuda una promesa por la boca del profeta, pero el profeta tuvo que estar dispuesto de creer y confesar la palabra de Dios fielmente delante de reyes y delante de una viuda, en un palacio, imagínense, en una casa. No se cambió el profeta. El espíritu de Elías. Así que le hago la pregunta nuevamente: ¿dónde están los Elías de Dios? Amén. Así es. No solamente, alabado sea Dios, no solamente creyó y confesó la palabra, sino que Elías confrontó la raíz de los problemas. Lo confrontó. No buscó otra manera de predicar y seguir cómodo, comodito en el ministerio, no tocando el tema más problemática del pueblo de Israel. Él estaba dispuesto de meterse allí delante del rey y tocar el tema más peligroso de confrontar la raíz de los problemas del pueblo. Escuchen eso, en 1 de Reyes 18, al siguiente capítulo, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, Elías se habían encontrado Acab y Elías en el tiempo de sequía. Y le dijo el rey, imagínense: ¿eres tú el que turbas a Israel? Qué pregunta fuerte. Como si fuera el profeta el problema del pueblo. Y él respondió: yo he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Miren, él tocó la raíz del problema.
la idolatría del pueblo. Aleluya. Y un predicador que no está dispuesto de levantarse y tocar ese tema, la raíz, no solamente los síntomas que se ven en la iglesia. Alguien no está alabando a Dios, alguien no está diezmando, alguien no está, aleluya, fiel al culto, alguien no está en su lugar, su posición. Porque eso no, hay que tocar la raíz. Ahí, hay que investigar y encontrar si hay idolatría en la iglesia. ¿Saben que la inmodestia, la sensualidad es una forma de idolatría? Una clase de idolatría. La inmodestia, la sensualidad, a veces lo vemos como la raíz del problema. No. Lo que se ve afuera no es la raíz. Amén, así Hay un es. corazón idólatra ahí, Así que es. quiere ponerse. ¿Por qué motivo? Glorificar a Dios. No. Pero a veces solamente tocamos los síntomas, no. Hay que tocar la raíz, ministro de Dios. Hay que confrontar la raíz de los problemas. Aleluya. ¿Saben que Cristo nos enseñó que se entiende la condición del corazón por las palabras que salen de la boca? Pero escuchando la palabra, él tiene que cambiar la manera de hablar. Sí, es verdad, pero como dice corazón. Amén. Amén. El corazón es la raíz del problema. Amén. Hay que confrontar la raíz de los problemas. Escúcheme bien, ten paciencia conmigo, amado ministro de Dios. Soy compañero de ustedes en este camino. No estoy aquí para juzgar ni criticar. Pero ¿qué vale, hermanos? Si nuestras congregaciones saben gozarse en la presencia emocionalmente, como saben moverse en los cánticos, las alabanzas, y a veces mientras que el ministro esté predicando siente algo, eso no es difícil. Sentir la presencia de Dios en un ambiente así dedicado a Dios, con tanta oración, tanto ayuno, preparación. No es difícil sentir la presencia de Dios, pero hay gente que piensa, al sentir la presencia de Dios, estoy bien. Amén. No, eso no es la prueba. La prueba es la conducta, hermano, no sentir algo. La conducta de nuestra vida. ¿Y qué vale, hermanos? Dígalo. Si dentro de nuestras congregaciones lo más básico de la instrucción del Nuevo Testamento para la iglesia, para la conducta de la iglesia, ¿sabe algo que en el libro de Efesios 5, aleluya, oh santo, el Espíritu Santo me ha tocado con este tema, hermanos? Dice la palabra del Señor en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Sabe algo? Que como la raíz de todo problema, la raíz de todo lo bueno es el amor. Aleluya. El mandamiento más alto es amar a Dios con todo el corazón, toda la alma, aleluya, toda la mente y toda la fuerza, aleluya, todo nuestro ser, aleluya, debe amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿sabe algo? Cuando nos llama en versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuchen, no se para. No se detiene el apóstol de hablar. Mira, amado, esta instrucción de la palabra de Dios para la iglesia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene santos, ni aún se nombre entre vosotros. Hermano, ¿tú quieres decirme que el Espíritu de Dios que inspiró esta palabra nos está llamando a una condición espiritual para nuestra iglesia, que no se nombre ni una sola vez, ni una vez, la fornicación en nuestras iglesias? No estoy diciendo, yo no les estoy diciendo eso. El Espíritu de Dios, el apóstol Pablo,
les está hablando eso. Esa instrucción no viene de mi opinión. Ay, no es realística, no es algo. ¿Quién puede esperar en ese sueño? Parecía como un llamado fuera de nuestro alcance. Pero mire, el llamado de Dios, la voluntad de Dios representada ahí, hermanos. Hay que tocar la raíz. ¿Qué vale si yo puedo enseñar a mis hijos a cantar, ministrar en el altar, pero de repente se cae en la fornicación? Mi hijo Daxton, imagínense, creciendo en la obra misionera y no puede resistir la atención en lo más fundamental del camino del Señor. Si mis hijos aprenden como los hijos de Elí, el sumo sacerdote del pueblo, pero el mismo hijo dentro del tabernáculo hurtaba, aleluya, hicieron blasfemia, abominaciones dentro de la casa, digamos, del sacerdote. Hay que confrontar, hermanos, la raíz de los problemas. No solamente tratar con los síntomas después de una tragedia, después de una caída. Hay que prevenir, hermano. Hay que prevenir a la siguiente generación. ¿Cómo no caer? Amén. Confrontando la raíz, hermanos. Amén. Aleluya. No es para juzgar a nadie. Porque cada persona, siendo joven, siendo adulto, tiene su propia decisión, tiene su propia voluntad. Pero hay que enseñar y no puede ser por culpa de nosotros de no tocar ese tema, de no enseñar ese tema, de cómo los novios deben portarse dentro del camino del Señor. Cómo los novios deben de andar en el camino de santidad. ¿Cuándo fue la última vez que tocamos ese tema? Y mire cómo los jóvenes están cayendo. Bueno, yo sé que hay una juventud que está levantando, aleluya, en nuestra obra. Y le doy gracias a Dios. Pero yo no quiero ver a ningún otro cayendo así. Imagínense dentro de la casa pastoral, dentro de la casa del ministerio. Aleluya. Hay que tocar los temas así, que no son cómodos, pero importante porque tocan la raíz de los problemas que salen. Amén. Y nos corrompen. Rapidito, quiero enfocarnos una vez más. Él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mire, el primer mandamiento, ¿qué fue? ¿Qué era? Que hay un solo Dios y le adorarás a Él y a ningún otro ídolo y otro Dios. El pueblo de Israel había caído a lo más fundamental. En el área más fundamental se había caído. Por eso el profeta, el llamado de Dios, el ungido de Dios, tuvo que confrontar la raíz del problema. No pudo pasar enseñando de la prosperidad, enseñando bueno, para la iglesia obediente, sí. Para un pueblo rebelde, no. A ese pueblo rebelde no pertenece la prosperidad, la promesa de bendición. No. Mire, léelo bien, amado. Deuteronomio 28 habla de la bendición, de la obediencia y la maldición por la desobediencia. Tenemos que escoger, tenemos que presentar las dos realidades para que escoja el pueblo. Aleluya. Escoja el pueblo en qué vía, en qué camino vamos a andar. Pero no puede ser por culpa del pastor. Me gocé con la palabra del pastor Jaime en esta mañana, dando inicio al culto, tocando las verdades más básicas, más fundamentales, aleluya, pero son tan profundas también. Dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Aleluya.
adelante en versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Escuchen, hermanos, lo que nos está haciendo daño no es, aleluya, que no hacemos cultos que tienen presencia, o tiene palabra, o tiene todo horario bien hecho. No. Cuando se corrompe la iglesia es por la mezcla de dos pensamientos. Así es, Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Aleluya. No puede servir a dos dioses. Aleluya. Mire, la mezcla que ha dado a la iglesia un mal testimonio delante de los demás. En el televisor, en lo que se ve que nos da vergüenza, que se llaman cristianos. ¿Por qué? Una mezcla, mezclando la cosa de Dios, mezclando, aleluya, la cosa del ministerio con las cosas de idólatra y paganismo y de inmoralidad. Esa mezcla, deshonestidad en la finanza, esa mezcla, hermano, nos da un mal olor delante del mundo. Pero la iglesia de santidad no es así, hermanos. Somos llamados de confrontar la raíz de los problemas. Y por eso, aleluya, después en capítulo 21, 17, entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Quiero hacerle la pregunta: si tuviera usted la oportunidad de predicar delante del político más influyente en su área, delante del cacique, ¿qué predicas? ¿Qué predicaría usted delante de alguien de importancia en el mundo? Mire, este hombre de Dios fue llamado a levantarse y predicar delante de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, quien le había matado, a la cual han descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, Dios le dio la palabra: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y acá dijo a Elías: ¿me has llamado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Jehová, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con que le provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Fue una palabra cómoda, ¿sí o no? Fue una pronunciación cómoda, ¿o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros de pronunciar? Confió y confesó la palabra, confrontó la raíz del problema. Aleluya. Así que al final, Acab, después de la muerte de Jezabel, Acab se arrepintió y Dios tuvo una misericordia de él, que todo lo que había pronunciado el profeta sobre él vendría sobre su hijo, porque se había humillado. Pero al final, imagínense,
por todos los años proclamando la palabra del Señor, no vio el profeta los frutos hasta el final, que el rey se humilló. ¿Cuánto tiempo está dispuesto usted a predicar la verdad hasta que se doble rodilla los enemigos? Hasta que se humille lo que han dado oposición. ¿Estamos dispuestos? ¿O al pasar los años nos vamos desanimando, nos vamos, aleluya, aleluya, más debilitados, más intimados de predicar la verdad como antes? Pero hermano, siendo rechazado, sí. Por eso le digo otro punto rapidito. El profeta Elías confió en el respaldo divino más que la popularidad. Confió en el respaldo divino más que la popularidad. Dice el versículo 22 de 18: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Escuchen, confió Elías más en el respaldo de Dios que en la popularidad. También conquistó al desánimo del por qué. ¿Por qué un ministro llamado, un ministro obediente sufre tanto, pasa por tantas pruebas, es maltratado, rechazado? ¿Por qué? Se encuentra en capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Imagínense, después de llamar fuego del cielo en el altar, que lamió todas las almas alrededor del holocausto, después de ver ese milagro del pueblo de Israel y confesar que Jehová, Él es el Dios, Jehová, Él es el Dios, todavía la reina Jezabel seguía en su rebeldía. Seguía rechazando al llamado de Dios, rechazando a la unción, rechazando al profeta, y pronunció su muerte, dice, por un mensajero: así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, hablando de los profetas falsos que había matado Elías. Así que pronunció, aleluya, la reina, aleluya, de su posición pronunció la muerte de Elías. Viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. ¿Por qué en este momento no confía, no cree el profeta que Dios puede tratar con Jezabel como hizo con los profetas falsos? Porque ¿a dónde se fue esa fe? ¿A dónde se fue? Aleluya. ¿A dónde fue esa confianza? Estaba pasando por los momentos de desánimo como nosotros hemos pasado. Se identifica Elías con nosotros al ver la mano poderosa de Dios, al ver los milagros, la maravilla de Dios, y al pensar: ¿por qué no se arrepiente la gente? ¿Por qué no se arrepiente nuestro familiar? ¿Por qué no se ha convertido mi familia? Al ver la mano de Dios, al ver los milagros. ¿Cuántos han sentido así entre ustedes, ministro? Al ver lo que Dios ha hecho, al ver, aleluya, el respaldo de Dios en lo que predicamos y enseñamos, y a veces sentimos: ¿hasta cuándo, Dios?
Te va a rechazar el pueblo. Te va a rechazar mi familia. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Qué necesita ver? ¿Qué le falta ver? Me imagino que en el pensamiento de Elías quedó así. ¿Qué más? ¿Qué más me queda? Y estaba al punto de tirar la toalla. Escúcheme. Él respondió. Jehová respondió cuando dice, y echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Más adelante, versículo 10, él respondió, he sentido, el profeta dijo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Aleluya. Pero ¿quién le respondió? Jehová. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas que no se doblaron ante Baal y cuya boca no comenzaron. A veces, pastor, ministra, en tu lugar del llamado en que estás ministrando, hay que acordarse que hay otro ministro que no se han doblado al espíritu de idolatría. Hay otro ministro que sigue fiel también, aunque sientas solo a veces, aunque siente que la gente no te está escuchando. Hay que acordarse que Dios tiene un remanente. Fuerte, abre fuerte, el remanente que tiene Dios. Aún en los últimos tiempos, rapidito, para concluir. ¿Dónde está el Elías de Dios? Entre nosotros, Iglesia del Río de Vida de Santidad. Se encuentra aquí en la Iglesia Río de Vida ese mismo espíritu de Elías, que cree y confiesa la palabra fielmente. Aleluya, que confronta la raíz del problema, que confía más en el respaldo de Dios que en la popularidad. Aleluya. Y que al último conquistó al desánimo de ¿por qué? ¿Por qué esto me ha sucedido? ¿Por qué esto he sufrido? Él lo conquistó al desánimo. Tú puedes también. Pero para concluir, hay algo tan importante que no podemos pasar. La Biblia no nos permite pasar por encima del espíritu. Es algo esencial al espíritu de Elías. Él compartió a la siguiente generación el espíritu del profeta. Compartió a la siguiente generación el mismo espíritu. Él no estaba contento. Escuchen, ministro de Dios, le honro a ustedes como mis mayores en edad y en experiencia también, no solamente en edad. Han visto más que yo. Tengo 33 años ya, pero ustedes han visto más. El Señor le ha usado a ustedes de una manera maravillosa. Pero quiero decirle que no podemos estar contentos de salir de nuestra posición, partirnos con el Señor, aleluya, sin compartir ese mismo espíritu del profeta a la siguiente generación. No estaba contento Elías de salir, aleluya, de su llamado sin tocar a alguien más. Por eso dice la palabra en 1 de Reyes 19:16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholah, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Cuántos saben que el llamado de Dios es así, de Dios? No es un llamado dado por los hombres, ¿verdad? Yo no puedo llamar a un joven, aunque en él yo le veo como alguien de potencial,
que tiene la capacidad de subir. Yo tengo que esperar que Dios me toque, que Dios me hable. Puedo orar, puedo animarlo, pero el llamado pertenece a Dios. La voluntad de Dios sea cumplida. Y recibió el profeta Elías esa palabra: ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Pero escuchen, versículo 19 del mismo capítulo: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Dios llamó a un hombre ocupado, trabajando, un hombre trabajador, un hombre que preparaba para el futuro. Aleluya. Motivado, activo. Así le escogió Dios a Eliseo. Y Elías, aunque Dios le había hablado de ungirlo, Elías tenía la responsabilidad de compartir a la siguiente generación la palabra de Dios y los planes de Dios. Y al ungirlo, aleluya, dice, ¿qué dice la palabra? Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él. Aleluya, ¿qué hizo Elías? Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Un joven me ayude, rapidito. ¿Qué joven? Venga, sí, por favor. Fuerte aplauso para el Señor. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Escuchen eso. Quiero enfocarnos en un tema que sentí muy personal en mi corazón. Cada uno de nosotros, ministros llamados de Dios, tenemos varias clases de dificultades, varias circunstancias diferentes, únicas a veces, pero la tentación de rendirnos, de desanimarnos, es igual para toda la humanidad. ¿Cuántos saben así? Pero ¿cuántas veces Elías, el profeta, tenía la oportunidad, sentía el desánimo soplando sobre él, ese calor? Ríndete, eres solo, nadie está predicando la verdad, nadie te escucha, todos te rechazan. Ríndete al desánimo. ¿Cuántas oportunidades tenía Elías de tirar la toalla? Pero ¿qué hizo? En vez de tirar la toalla, echó el manto sobre la siguiente generación. En vez de tirar la toalla, buscó a alguien a quien echar el manto de Dios. Aleluya. Así hizo. El espíritu de Elías no estaba contento, no estaba dispuesto de tirar la toalla, estaba dispuesto de echar el manto sobre la siguiente generación. Y cada ministro de Dios, gracias, joven, puedes sentarse, gracias. Cada ministro tiene esa opción. ¿Dónde está el Elías de Dios? Que no está pensando siempre, el enemigo me dice eso, la gente me dice, el pueblo no me escucha, el pueblo, no. ¿Quién estás buscando tú para echar el manto de tu vida sobre ellos? Un ministro no ha terminado su trabajo si no haya hallado a alguien preparado, alguien de inversión, algo capacitado para llevar la obra hacia adelante. Hay que resistir la tentación de tirar la toalla y en vez de echar el manto sobre la generación que nos sigue. Busca a alguien, pastor, a quien pueda invertir. Busca a alguien, evangelista, a quien tenga esa
ese mismo deseo, ese mismo anhelo evangelístico. Aleluya. Inviértete en Amén. él. Inviértete en él. Amén. En ella. Oh Dios. Oh Santo, el espíritu que está sobre la hermana Adela. Hay otra muchacha que necesita crecer en el ministerio de la música. Búsquela. Aleluya. Aleluya. Amén. Sí, siempre hay oportunidad de tirar la toalla, pero hay oportunidad también de echar el manto. Aleluya. Para concluir, el espíritu, la actitud, la mentalidad de Elías es algo que hasta el mismo Cristo Jesús de Nazaret llamaba atención como lo que había, como algo que había de venir antes de su primera venida. ¿Se acuerdan de Mateo 4? Malaquías 4:5, dice el Espíritu de Dios por la boca del profeta: y aquí yo os envío el profeta Elías, hablando mucho más después que vivió Elías. Yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el llamado, hablando de echar el manto. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál es el espíritu de Elías? ¿Cuál es el llamado de Elías? ¿Dónde está el Elías de Dios? Que junta a las generaciones. No deja quedar separadas con un espacio. No. El espíritu de Elías busca a quien echar el manto de la siguiente generación. Amén. Mateo 11:13, el mismo Cristo Jesús dijo: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Hablando de Juan Bautista, Cristo se definió de él como del espíritu de Elías, que preparó el camino para la venida de Cristo la primera vez. Un llamado importante, pero es mi creencia, es mi opinión, y creo que tengo el respaldo de la palabra, que antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, antes del rapto de la iglesia, Dios está buscando en qué iglesia va a recibir el espíritu de Elías. ¿Dónde están los Elías de Dios? Porque ese mismo espíritu se necesita Dios para dar la bienvenida al Rey de Gloria. Cuando Cristo venga, hay una iglesia preparada, hay una generación enseguida que sigue llevando el evangelio a las naciones. Mateo 17:9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Escuchen, hermanos, el miércoles pasado, un hombre joven que se llamaba Charlie Kirk fue asesinado en mi país por un disparo de como, no sé la distancia, pero estaba hablando delante de un grupo de más que 3,000 personas, hablando de su fe en Jesucristo, predicando el Evangelio, tocando los temas políticos que
Muchos pastores en mi país tienen miedo de tocar. Pero un joven de 31 años estaba en el ambiente más difícil, las universidades paganas de nuestro país. Las universidades que están llenas de inmoralidad, llenas de perversión, llenas de perversidad, digo, llenas de todo lo opuesto del Evangelio, y estaba allí fielmente día tras día debatiendo con los demás, y estaba dispuesto de dar respuesta a cualquiera que le diera pregunta, le hiciera pregunta. No tenía miedo. Había recibido ese joven mucha amenaza de muerte, de asesinato, ¿cómo se dice? Asesinato, gracias. Mucha amenaza. No fue la primera vez, pero la última fotógrafa de él murió, le mataron, haciendo un trabajo que muchos pastores en mi país no están dispuestos a hacer. A mí no me toca ir a esos ambientes así. Pero ¿dónde queda el futuro del país? En las universidades. Y ese joven no entendía. Él solamente se había graduado del colegio, nada más. No había estudiado en ninguna universidad. Pero iba con la Biblia, con el conocimiento de la ley y de la libertad en nuestro país, la Constitución, y hablaba, trataba con los jóvenes, y al final le costó su vida por su creencia. Fue un acto de persecución y murió como un mártir. Pero escuchen, tuvo el espíritu de Elías, que no pudo dejar que la siguiente generación siga desconectada de las verdades antiguas. No va a ser fácil, hermanos. ¿Sabe que el libro de Santiago nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes como nosotros? Pero él oró fervientemente, hermano, para que no lloviese, y no llovió. Y otra vez el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pónganse de pie, por favor, en esta tarde. Gracias por escucharme con paciencia. Yo como quedaba pensando entre como una enseñanza y una prédica. De verdad, no sé si fue un momento, pero quiero dejarle con este pensamiento. No solamente nosotros tenemos la responsabilidad de no tirar la toalla. Si eso es algo básico, hay que serle fiel hasta la muerte. Pero nuestro trabajo no está completo con solamente no tirar la toalla. Hay que buscar a quién echar el manto. Este es un seminario de ministros, de pastores. ¿Sabe que un joven dejó una esposa de solamente 4 años de matrimonio, 4 o 5 años de matrimonio, 2 bebés, una niña de 3 años como la misma edad de Carolina, y me puse a pensar, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer? A veces nos quedamos en la iglesia orando, Señor, trae un avivamiento, aviva mi pueblo, Señor. Y yo sé que la oración tiene su lugar, pero si no vamos a los lugares más oscuros, si no vamos a los lugares más riesgosos, ¿qué impacto vamos a hacer en la tierra? ¿Qué puede usar Dios si el hombre Elías no estaba dispuesto de levantarse delante del rey cuando se presentaba esa oportunidad? Igual como en la casa de la viuda,
Si no estamos dispuestos, hermano, de ir, no tiene un experto, no se requiere un experto de saber dónde están los lugares más impactantes, más influyentes a la cultura, la universidad. Los lugares de oscuridad, de maldad. ¿Quién está brillando la luz ahí? Porque ahí donde se hace más oscuro, se brilla la luz más fuertemente. Hay que tener el espíritu de Elías y buscar no solamente a quien echar el manto, pero lo que me encanta de Eliseo, de que al hacer la pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Qué hizo? Golpeó las mismas aguas con el mismo manto y se apartaron. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuándo sabemos, ministro, que nuestro trabajo está? Cuando la siguiente generación sabe utilizar la misma unción que nosotros usábamos. Amén. Cuando la siguiente generación sepa cómo golpear las aguas de obstáculo, las aguas de oposición, las aguas de falsa doctrina, las aguas de todo lo que se presente delante de la iglesia para detenerlo. Cuando la siguiente generación sabe sacar del manto y golpear las aguas, hemos completado nuestro trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Y no antes. Así que, ¿cuántos ministros me quieren encontrar un ratito en el altar para presentarnos nuevamente delante de Dios? Heme aquí, Señor. Si tú me preguntas, ¿dónde está el Elías de Dios? Heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a creer y confesar tu palabra. Estoy dispuesto a confrontar la raíz del problema de mi cultura. Como el joven Charlie Kirk confrontaba diariamente por las redes sociales. ¿Cómo está utilizando usted las redes sociales?